Señor, en el nombre de Jesús, una vez más, como cada domingo, estamos agradecidos contigo porque nos das la oportunidad de escuchar tu voz por medio de la palabra expuesta. Abrimos nuestro corazón, Dios mío, detenemos nuestra mente que no divague, que no viaje en el tiempo y en las memorias, sino que se mantenga quieta, recibiendo cada palabra que tú nos das. Creemos fielmente lo que tú dices, que nunca regresa vacía a ti, sino que cumple un propósito para el cual tú la envías. Lo creemos, Señor, y nos disponemos para que en nosotros tú lo cumplas. Amén. Estamos, hermanos, llevando nuestra serie de enseñanzas que ya conocemos. Nuestra serie de enseñanzas, creer no es suficiente, hay que pensar como Él. Ya vamos avanzando y ya estamos entrando en la recta final de esta serie de enseñanzas. Una serie que nos ha enseñado muchas cosas, cuando menos a mí, hermanos, yo no sé a ti, pero a mí me ha enseñado muchas cosas. Me ha permitido tomar perspectiva, entender, descifrar muchos de esos enigmas que como cristiano a veces vivimos y no entendemos. A mí me ha permitido entender muchas cosas, espero que contigo. En esta serie estamos aprendiendo que no basta con creer en Dios y saber la Biblia, asistir a la iglesia. Necesitamos renovar y reprogramar nuestra mente para dejar de vivir en los hábitos y en las costumbres de la vida pasada. De lo contrario, nuestro cristianismo será un cristianismo con mezclas, profesando a Cristo con nuestra voz y creyendo en Él en nuestro corazón, pero viviendo en actos y en cosas, en hábitos del pasado. El domingo pasado tuvimos una enseñanza muy interesante titulada "Nuestro peor enemigo vive en nuestra cabeza". Los invitamos para que la escuchen de nuevo en nuestros canales de YouTube y Spotify. La enseñanza de hoy lleva por título armas divinas contra argumentos humanos. Es decir, estamos en una guerra espiritual y vamos a hablar sobre armas divinas contra argumentos humanos. Y la vamos a estudiar en 3 puntos importantes. El primer punto se titula "La mente es el campo de batalla". El punto 2, cómo se levantan las fortalezas y los argumentos humanos. Y punto 3, las armas divinas destruyen todo lo que construye la mentira. Amén. Hermanos, todos nosotros vivimos expuestos a pensamientos que no siempre nacen en nosotros, sino que son producto de la influencia espiritual que busca separarnos de Dios y de su verdad. Y también intentan controlar nuestras mentes con mentiras que son razonablemente aceptables, que suenan lógicas, que suenan muy coherentes a las circunstancias y podemos llegarlas a recibir y aceptar como verdad cuando son mentiras, son engaños y vienen desde la influencia del reino de las tinieblas. Hermanos, muchas de las veces las heridas del pasado han provocado en nosotros que aceptemos mentiras y engaños que fueron susurrados a nuestro corazón en el momento del dolor. En el momento en que se dio la herida, el diablo nos engañó, el diablo nos hizo creer una mentira. Y allí, desde ese momento, con ese susurro que él nos dio, se estableció en nosotros una creencia, una mentira aceptada en nosotros como verdad, un engaño al cual le dimos nuestro corazón y que ahora se han convertido en muros interiores que resisten a Dios y a su verdad. Así que cada vez que tú y yo tenemos argumentos y justificaciones contra Dios, son evidencia que hemos levantado fortalezas en nuestra mente para resistir la verdad de Dios en nuestro corazón. Esta guerra, hermanos, no es solo contra sistemas de pensamiento que se oponen a Dios, sino también contra pensamientos que intentan dominar nuestra mente día a día, en el día a día. Mira, hay 2 niveles de choque en esta batalla de la mente. Y el primer nivel de choque, uno, es en los pensamientos.
Y me refiero a los pensamientos del día a día, donde estamos luchando constantemente entre las experiencias que vivimos, el sentir, la emoción que se despierta, y empezamos nosotros con ello a veces a pisotear la verdad de Dios, nuestras propias creencias, nuestra propia fe, y esos pensamientos nos están engañando. Son cosas que nos juegan todo el día, todo el tiempo. Pero otro nivel de batalla es lo que pasa, no en nuestra mente, en donde pensamos, en donde razonamos, sino en las entrañas de nosotros, en nuestro corazón, donde está establecida la raíz de creencias que impulsan nuestras acciones. Los argumentos del corazón ya son razonamientos claros, definidos, específicos, que con ellos no permitimos que nuestra fe progrese. Es decir, ¿cuántos saben que aquí que somos hijos de Dios? Amén. ¿Cuántos saben que el deseo de Dios es bendecirnos? Amén. Sin embargo, muchos de nosotros nos sentimos indignos de ser bendecidos por Dios. Eso es un argumento del corazón, es una creencia establecida aquí adentro que nació por eventos del pasado. Y cuando estuvimos en ese momento que fuimos heridos, el diablo susurró a nuestra vida, a nuestro corazón, y creímos ese susurro engañoso. Y creemos que no somos dignos, que no merecemos. Y eso se opone a Dios y a su verdad. Son estructuras profundas de nuestro razonamiento, hermanos. Y ahí están establecidos. Entonces, hermanos, los pensamientos humanos son solo el fruto visible de raíces invisibles. Y esas raíces invisibles están sembradas dentro de nuestro corazón. Son mentiras que el enemigo sembró. Y que al paso de los años las hemos estado repitiendo. Y las damos por verdad. Son las fortalezas mentales. Punto 1. La mente es el campo de batalla. Hermanos, la mente es donde nosotros estamos en constante guerra de pensamientos, de emociones, de argumentos, de creencias. La mente las está. Ahí es donde es el campo de batalla. Ahí es donde luchamos entre lo que vemos y lo que creemos en la mente. Y lo más alarmante es que muchos cristianos vivimos batallas mentales sin saber de ellas. No sabemos qué son. Estamos en guerra y no sabemos que estamos en guerra. El enemigo, hermanos, no necesita destruirnos físicamente. Escucha muy bien. No necesita destruir nuestras vidas. El enemigo lo que necesita es controlar nuestra mente, sembrar allí una mentira para que la creamos. Y si la creemos, esa mentira establecida ahí va a formar argumentos que se van a levantar como muros, y eso nos va a endurecer hacia Dios. Ese es el propósito del diablo, endurecer nuestro corazón para que no le creamos a Dios. Entonces, si el enemigo controla nuestra manera de pensar, endurecerá nuestro corazón contra Dios y terminará dirigiendo nuestras decisiones, nuestras emociones y nuestro destino. Vamos a ser títeres suyos. Y ni cuidado va a tener de nosotros. Él ya sabe que la mentira que sembró en el corazón de nosotros y se la creímos, nos va a controlar con ello. Vamos a ser cristianos ineficaces, con una fe no productiva. Y ahorita vamos a ver por qué. Así es que, hermanos, el reino de las tinieblas influye de una manera muy sutil desde lo invisible, depositando mentiras razonables. Repite conmigo esta palabra: mentiras razonables. ¿Qué entiendes por mentiras razonables? Mentiras piadosas. Mentiras piadosas. ¿Alguien más? Mentira razonable pudiera ser: trabajo y no me rinde el dinero.
Es una mentira que suena verdad. Parece verdad. Otra mentira razonable. El que no tranza no avanza. Suena bien y hasta suena convincente. Tiene peso de verdad. Lo perdono, pero no lo olvido. Exacto. Pero no quiero que te me pares enfrente. ¿Sí me explico? Esas son mentiras razonables. Entonces, el reino de las tinieblas influye sobre nuestra vida con mentiras razonables. Y siembra temores en nosotros, despierta desde nuestra naturaleza humana, despierta el miedo, el temor hacia las circunstancias para que se desenfoque de donde debe de estar el temor, en Dios. ¿O qué nos dice la Escritura? ¿Dónde debe estar el temor? Pero le tememos al fin de mes. ¿Sí me explico? Le tememos al fin de año, cuando hay que pagar aguinaldos. ¡Ay! O sea, fíjense bien, el diablo lo que hace es que desde nuestra naturaleza nos hace que nos enfoquemos equivocadamente. ¿Cómo ves, David? Así es. Entonces, así opera el reino de las tinieblas, de una manera sutil, como no perceptible, de una manera invisible, y deposita mentiras razonables, despierta nuestros temores con un propósito, que dudemos de la realidad de Dios, que dudemos de que está con nosotros, que dudemos con esa mentira razonable de que Dios nos va a sacar adelante. Y si nos hace dudar, hermanos, nos tiene a su merced. Por favor, ¿qué dice Santiago 1:6? Hablando de pedir sabiduría, dice que Dios nos la va a dar en abundancia, ¿verdad? Dice, pero pida con fe, sin dudar. Porque quien duda es como la ola del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir alguna cosa del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Entonces, si el diablo nos hace escuchar mentiras razonables y cambiamos de parecer, de estar muy firmes en la fe en el Señor, y viene por medio de las circunstancias, nos susurra mentiras razonables y las volteamos a ver y las aceptamos y empezamos a dudar de Dios. Y entonces estamos cambiando de lugar, de objetivo en Dios, en fe, firmes, y luego débiles, dudando, sin confirmar, sin estar seguros que realmente Dios está con nosotros. Y al rato estamos otra vez con Dios y al rato otra vez estamos así. Quien vive así, dice, es inconstante en todo lo que hace. Ni crea que va a recibir nada del Señor. Nuestro adversario sabe que si aceptamos pensamientos contrarios a la verdad de Dios, si las creímos, le abrimos la puerta a su influencia y le damos el control de nosotros. Y el resultado es, nuestro corazón se va endureciendo. ¿Por qué razón? Porque cuando creemos el engaño del diablo, dudamos de Dios. Y ahí le pedimos a Dios y pues no nos responde. Porque nosotros estamos migrando de una postura a otra de una manera inestable. Y la Biblia dice que ni quien piense que Dios le va a contestar algo si duda de Él. Entonces lo que hace el diablo con sus mentiras razonables es hacernos dudar de Dios. Y al hacerlo, y estar en la duda y nosotros pedir a Dios y no recibir nada, se repite eso, se vuelve a repetir y el diablo nos sigue con mentiras razonables diciendo, ya ves, Dios no te oye.
Por eso dudamos, Raúl, y por eso nosotros no podemos de repente mantenernos firmes en la fe. ¿Por qué? Porque fluctuamos, brincamos de una postura a otra. Entonces nuestro corazón se endurece. ¿Y qué sucede cuando el corazón está endurecido para con Dios? Es impenetrable a su verdad. Un corazón endurecido es un corazón impenetrable a su amor, a su bondad. Así que, hermanos, el objetivo del diablo es hacernos dudar y hacernos sentir que Dios nos ha dejado, que Dios nos ha abandonado, que se ha olvidado de nosotros. Por eso, hermanos, es bien importante que el cristiano se ejercite y aprenda a filtrar cada pensamiento a través de la verdad de la palabra. Porque si no aprende a filtrar cada pensamiento y cada sentimiento bajo la luz de la palabra, entonces esos pensamientos no filtrados se pueden convertir de tal peso que pueden convertirse en un arma mortífera para nosotros. Por eso la Escritura declara, ya lo hemos leído muchas veces, y este versículo: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. Es interesantísimo, a mí cada vez me cautiva más, cada vez tiene más sentido, cada vez me suena más fuerte: renovación de mente. Yo no puedo vivir una vida nueva con una mente vieja. Necesito mente nueva. Cada vez cobra más peso. Entonces, transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. Hermanos, cada pensamiento que viene a nuestra mente tiene una razón espiritual. Y observa y escucha muy bien. Cada pensamiento o nos alinea al reino de la luz o nos pone en sintonía con el reino de las tinieblas. O nos alinea y nos acomoda con la verdad de Dios o nos conectamos con mentiras y engaños del diablo. Eso es lo único que pueden producir los pensamientos que vivimos diariamente. Y necesitamos nosotros tener discernimiento, filtrarlos a la luz de la verdad de Dios para entender si vienen de Dios o no. Hay quienes llegamos a sentir: yo no puedo, no puedo salir de esto. No puedo dejar esto, no puedo dejar de practicar tal o cual cosa, no puedo dejar de decir malas palabras, no puedo dejar de fumar, no puedo dejar de practicar tal o cual cosa, no puedo. Y no estamos entendiendo, no estamos filtrando esa aseveración a través de la verdad de Dios, que dice que al que cree todo le es posible. Entonces sí podemos. Pero estamos creyendo una mentira del diablo y no la estamos filtrando porque no estamos disciplinados en hacerlo. ¿Te acuerdas de todo esto, verdad? Y han de decir ustedes: ay, Eleazar, ¿por qué echas mano tanto de esto? Es que yo estoy en pie de guerra contra todo esto aquí en esta iglesia. Porque esto es lo que está escrito en el corazón de ustedes mismos. Ustedes lo escribieron. Y mientras esto esté sentado en el trono del corazón, la verdad de Dios tendrá resistencia. No penetrará la verdad, no reinará la verdad de la palabra en nuestros corazones. Esto tiene que ser quebrantado. Y mira, debemos de entender esto: antes que el enemigo nos venza por fuera, nos vence por dentro primero. En nuestra mente, en lo que creemos en el corazón. Y jamás vamos a tener la victoria
con una mente que vive en derrota. Hermanos, y si nuestra mente es el campo de batalla, es donde se suscita todo esto, entonces la mentira y el engaño es el arma letal que usa el diablo. En realidad el diablo no tiene otro poder, solo capacidad de engañar. Así que no es más poderoso que nuestro Dios. Por eso, hermanos, necesitamos reconocer cómo opera el diablo y cómo se filtra en nuestros pensamientos sin que lo notemos. Y sabes una cosa, tenemos la capacidad, y dice la palabra, la que sigue, dice la Escritura, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas, no ignoramos cómo funciona, cómo opera. Sí sabemos todo esto, ¿verdad? Y si lo sabemos, ¿por qué entonces nos dejamos caer en sus engaños? ¿No, Yuli? ¿Por qué nos dejamos caer en sus engaños? Punto 2. ¿Cómo se levantan las fortalezas y los argumentos humanos dentro de nosotros? La que sigue. Mira, las fortalezas no se levantan de un día para otro, se construyen poco a poco, de batallas que no se ven, pero que se libran día tras día dentro de nosotros. Mira, en esta guerra espiritual no hay espadas, no hay sangre, no hay balazos, no hay cañonazos, no hay aviones que sueltan bombas. No, en esta guerra que estamos tú y yo viviendo no existe nada de eso, no hay sangre. Lo que sí hay son choques entre emociones y entre pensamientos que resisten la verdad de Dios o aceptan la verdad de Dios. En este tipo de guerras sí hay heridas, pero son heridas invisibles, se dan dentro de nosotros. Y no hay gritos donde dicen, batallón fulano. No, pero sí hay voces que dentro de nosotros susurran y que nos dicen, no puedes, no eres digno, no sabes hacer las cosas, no mereces, eres esto, eres lo otro. Esas voces sí existen. ¿Están conmigo? Porque los veo muy así como que... ¿Por qué me ven así? Espero estén pensando, espero estén realmente analizando y considerando todo esto. Entonces, existen esas voces que nos demeritan, que nos descalifican. Y cuando esas voces llegan a nosotros en un momento débil, cuando nos encontramos tocando fondo, son razonables. Caen como anillo al dedo, caen a la perfección. Y vienen, y no vienen de Dios, vienen del reino de las tinieblas que nos quiere destruir y hundir más. Y las creemos porque todo apunta a que son verdad. Entonces, cuando esas voces se vuelven creíbles, producen en nosotros muros en la mente, muros. Estos muros se levantan como fortalezas basados en la mentira, basados en el engaño y parecen verdad. Y llegan esas voces a nosotros justo cuando nos encontramos en un momento de dolor, justo en un momento en el que estamos en el piso, sufriendo. Y muchos también
Vienen de heridas del pasado que no las hemos trabajado y no han sanado, pero en cualquier eventualidad en el tiempo presente nos tocan esa parte y nosotros reaccionamos. Y el dolor ahí está porque nos revive cosas. Son heridas no sanadas. Son situaciones no resueltas. Son cosas que el diablo utiliza, esos momentos frágiles nuestros, para allí, en esos momentos, llenarnos, pasearnos con sus mentiras. Y entonces el diablo nos siembra ideas en nuestro corazón contra Dios y contra su verdad. Y nosotros no nos damos por enterados y las aceptamos. Hermanos, por esa razón, aunque nosotros oremos y creamos en Dios y alabemos a Dios y demás, seguimos atados, seguimos viviendo sin libertad. Y no es por falta de fe. La razón es porque nuestra mentalidad aún sigue cautiva al pasado. Hermanos, las fortalezas son sistemas de pensamiento arraigados dentro de nosotros con los que interpretamos distorsionadamente la vida, interpretamos distorsionadamente a Dios e interpretamos distorsionadamente nuestras personas. Nos vemos a nosotros mismos y nos descalificamos. Vemos que en nuestras vidas tenemos muchas carencias, vemos lo que no tenemos. Ahí enfocamos y no somos capaces de ver lo que sí tenemos, lo que sí somos capaces. Estas fortalezas son ideas que nacieron, como dije, de experiencias del pasado, de fracasos, de voces que se nos dijeron, que nos demeritaban, voces ajenas que nos hirieron, voces que nos enseñaron a ser pretextudos, a ser gente desconfiada, a justificarnos de todo. Ideas que se han convertido en argumentos mentalmente razonables y se han levantado con tanta fuerza en contra de la verdad de Dios. Y nosotros las estamos creyendo. Esas son las fortalezas. Y la escritura, la que sigue, dice en 2 Corintios 10, 4 y 5 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, no pertenecen a este mundo natural, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Fíjate bien, derribando argumentos. Esos argumentos son esos razonamientos que tenemos dentro, en los que hemos basado el por qué Dios a mí no me bendice, por qué Dios a mí no me oye. Yo no sé si te ha sucedido a ti, pero a mí se me ha acercado mucha gente y me dice, Eleazar, ora por mí, porque Dios a ti sí te oye. Y digo yo, ¿qué? ¿Cómo que a mí sí me oye? ¿A poco a ti no te oye? Bueno, ha creído una mentira y está en esa mentira. Su fe a veces está fortalecida y a veces se encuentra allí. No cree que Dios lo oiga. Por lo tanto, cada que le pide a Dios, ni piense que Dios le va a dar nada, pues es movido como la ola, duda de Dios. ¿Me explico? Por eso se acerca conmigo y me dice, a ti sí te oye. Espérame, no. Esos son argumentos establecidos en el corazón y deben ser quebrantados, hermanos. Cuando tú y yo, hermanos, cuando tú y yo creemos más a un pensamiento contrario a la palabra de Dios, le damos poder a esa fortaleza. Si decimos, no, yo soy así, yo no puedo cambiar. No, es que este es mi coco, este es mi punto débil. Ya lo estamos abrazando, lo estamos aceptando como parte nuestra. Por lo tanto, será siempre nuestro punto débil. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque lo estamos aceptando, estamos creyéndolo.
Entonces, nos estamos alineando mentalmente con la fortaleza, con el engaño. Y estamos con eso impidiendo que la verdad de Dios rompa el yugo de la esclavitud en la que hemos vivido tantos años. ¿Y sabes una cosa? El diablo no nos puede obligar a que pensemos algo. Fíjate bien, escúchame. El diablo no nos puede obligar a que pensemos algo, pero sí a que lo creamos. Porque con su mentira engañosa pero razonable, apela a nuestra razón, a nuestra capacidad de analizar, de pensar, de meditar y demás. Y si es lógica para nuestra razón humana, para la sabiduría humana, mas no para la sabiduría divina. Y la aceptamos en nuestro razonamiento humano y la creemos. Entonces el diablo no nos obliga, no nos mantiene esclavos a pensar como él quiere. Esos pensamientos surgen solitos si le creemos sus mentiras. ¿Qué nos dice la palabra? Y conocerán la verdad y la verdad nos hará libres. Pues si no vivimos libres es porque no estamos conociendo la verdad, estamos abrazando mentiras. Por eso, hermanos, necesitamos una mente que aprenda a discernir, una mente rendida al Espíritu, capaz de reconocer aquellos pensamientos que vienen de Dios y los que no. ¿Sabes? ¿Entendemos qué es discernir? Todos vemos cuando vamos por la calle y demás, vemos cuando hay una casa que se está construyendo y vemos pilas de grava, pilas de arena, pilas de otras cosas, pilas de costales de cemento, etcétera. Y vemos a los albañiles que están allí trabajando, algunos adentro y otros allá afuera. Y de repente uno pone un palo y luego pone un cuadro con una malla, ¿verdad? Y está inclinada y está a un ladito de una pila de arena de río. Y entonces lo que hace el albañil o el trabajador es que con pala agarra y le hace así. Y la hace que pase a través de esa malla. ¿Qué propósito tiene esa malla? Discernir. Cernir. Exacto, es cernir. Es decir, es separar las piedras de la arena fina. Es correcto, separa. Entonces, la arena fina es útil para un cierto trabajo. Obviamente la piedra es útil para otra cosa, no se desperdicia, pero se separa. Tú y yo necesitamos aprender a discernir. En el pensamiento es discernir, es hacer, tener entendimiento para separar entre lo que corresponde a lo natural y a lo que corresponde a Dios. Por eso Jesús les hablaba al pueblo en parábolas. Jesús sabía, no es que estos no van a entender, por una razón muy simple, me están siguiendo porque vienen por su bocadillo, vienen por su desayuno, ayer les di de comer, ahora vienen por su desayuno. Otros venían para que los sanara, otros venían para que sacara demonios, pero no lo buscaban a él, no podían entender. Entonces Jesús les hablaba en parábolas. Y cada que tú y yo estamos viviendo cotidianamente circunstancias y estamos viviendo momentos en los que nuestra vida entra en conflicto, necesitamos aprender a discernir, a separar entre lo que corresponde a este mundo y dónde Dios nos está dirigiendo. El creyente necesita aprender eso. Necesita aprender a escuchar la voz de Dios. El Hijo de Dios, dice la Escritura, es guiado por el Espíritu. Todos somos guiados, pero lamentablemente necesitamos aprender a ser guiados. ¿Y cómo vamos a aprender? Pues aprendiendo a oír su voz. Y Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Ay, Dios mío, ¿de quiénes eres tú? La palabra de Dios habla en Jeremías 17:9 y dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá?
las cosas que sentimos, que experimentamos, que interpretamos, la forma como vemos la vida y demás, está sentado en nuestro corazón. Por eso Jesús jamás, Dios el Padre, jamás se interesan en lo que tenemos, en lo que somos, en lo que representamos. A Él lo que le interesa de nosotros es nuestro corazón. Y la Biblia describe perfectamente en Proverbios que el corazón es el que determina el destino, es el que determina la dirección de nuestra vida. El corazón. Por eso Jesús decía, dame, hijo mío, tu corazón. Ya estamos acercándonos al final. Punto número 3. Las armas divinas destruyen todo lo que construye la mentira. La guerra espiritual, hermanos, y nuestras luchas mentales no se ganan mediante esfuerzo propio. No se ganan con nuestros esfuerzos. No se ganan con pensamiento positivo. No se ganan con mucha meditación. No se ganan con determinación, fuerza de voluntad. No se ganan por nuestro esfuerzo. Se ganan cuando nosotros usamos las herramientas que Dios nos ha dado para ganar. Se ganan con la fuerza del Espíritu Santo en nosotros. Se ganan con la verdad de la palabra de Dios. Así se ganan las guerras espirituales en las que estamos viviendo. La que sigue. Cada vez que Dios nos habla, hermanos, la palabra de Dios tiene poder para demoler lo que el enemigo ha construido dentro de nosotros. Todo lo que ha sembrado, todo lo que se ha levantado dentro de nosotros, desde el engaño, desde la mentira, cuando escuchamos la palabra de Dios tiene el poder para demoler todo eso. Para revelarnos y que nos demos cuenta que es mentira. Por lo tanto, no debe ser creído. Y cambiemos de parecer. Que enfoquemos no en la mentira, sino en su verdad. Las mentiras, hermanos, que el diablo nos ha sembrado en el pasado, en el presente, las heridas que distorsionaron nuestra identidad, los miedos que se arraigaron en lo más profundo de nuestro corazón. Nada de eso, hermanos, puede resistir la verdad divina. Todo se destruye cuando llega la verdad. Así como cuando estamos en un cuarto oscuro, que se dificulta vernos siquiera la mano a esta distancia. Sin embargo, aunque sea muy densa la tiniebla, un pequeño cerillo, un pequeño fósforo lo encendemos y por pequeño que es, se va a las tinieblas y resplandece la luz. No tienen poder las tinieblas cuando la verdad llega. Por eso es que la palabra de Dios tiene tanto poder. Porque la forma como opera el diablo es con puro engaño, es con mentira. Pero tú y yo tenemos la verdad, la luz de la palabra de Dios que alumbra cual la antorcha, dice la Escritura. Alumbra en lugar oscuro. Para que nosotros, dependiendo de nuestras circunstancias, si estamos necesitados de amor, leamos allí que de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo. Fue tanto su amor, y si Él murió por nosotros, ¿no nos dará todas las cosas? Lo que le pidamos. Entonces, si estamos necesitados de amor, al leer las Escrituras, tienen el poder para alumbrar nuestras tinieblas. Y cuando la verdad de Dios penetra en nuestra oscuridad, dice, las armas de Dios no solo destruyen esa fortaleza que estaba basada en mentira, sino que también nos enseñan a pensar diferente y destruir todo lo que la mentira construyó dentro de nosotros. ¿Crees eso, hermano? Ay, hermano, así es. Así que la oración, la adoración, la confesión de la palabra, nuestra obediencia, la fe. Todo eso, hermanos, son armas espirituales que no operan desde la lógica humana.
Operan desde la dimensión espiritual y son poderosas para destruir el poder de las tinieblas. ¿Te acuerdas tú quién era este rey? Un rey, no me acuerdo el nombre, si me acuerdo de él ahorita lo menciono. Pero había visto cómo Dios lo había librado contra un ejército mucho más numeroso. Y tiempo después, otro reino se vino contra él y se unieron reyes con él y el ejército que venía era más poderoso todavía. Pero Dios a él le había demostrado que no importaba el número. Lo que importaba es que él estaba ahí con él y que era él quien peleaba por el pueblo de Israel. Pero en esta ocasión, al ver el número, se espantó y buscó ayuda en Egipto. Lo cierto es que en la primera batalla, cuando ganó, agradó a Dios en su fe, porque creyó, no lo que veía en sus ojos, sino creyó que Dios le dijo que estaría con él. Pero en esta otra ocasión, no se acordó de lo que Dios había hecho, sino que fue a pedirle ayuda a Egipto y no le gustó a Dios, por supuesto. Pero recordando la primera ocasión, Dios le dijo, mira, te voy a demostrar que estoy contigo. Ni siquiera vas a meter las manos. Y este rey hizo exactamente lo que Dios le pidió y le dijo, párate en la colina y allí permanece. Allí acamparon y Dios le indicó que se levantara y cuando se levantó y subió una colina y ya iba a descender al valle donde estaba el campamento enemigo, vio que todo el campamento enemigo estaba destruido. Se habían levantado unos contra otros y se habían matado entre ellos. Había creído a Dios y habían estado alabando a Dios, confiando en lo que Él les había dicho. Eso pasa cuando nosotros enfocamos en la verdad de Dios y no en la de las circunstancias. Hermanos, estas son herramientas espirituales, son armas, la oración, la adoración, la palabra de Dios, nuestra fe, nuestra obediencia, todo eso son herramientas, son armas que Dios nos ha dado para que nosotros las usemos y con ellas derribemos todas las mentiras que el reino de las tinieblas establece en nosotros. Y cuando hacemos uso de la palabra de Dios, la Escritura describe dentro de lo que es el armamento o el equipamiento de un guerrero, de un soldado, la palabra de Dios describe a la palabra como la espada. El escudo es la fe, resiste, recibe golpes y demás, pero permanece intacta la vida de la persona por el escudo. Y esa es la fe en nosotros. Es un escudo que nos protege contra los dardos del enemigo. Pero para tú y yo poner resistencia, no podemos tú y yo ponernos a luchar cuerpo a cuerpo. No podemos hacer eso. No es posible porque son espíritus y tú y yo somos materia. La forma como tú y yo podemos poner resistencia y pelear es confiando en Dios, teniendo fe activa, pero haciendo uso de la palabra. La palabra de Dios que tú y yo recibimos es audible a nuestro oído, pero su origen es divino, es espiritual. Y cada que tú y yo la mencionamos, diablo, eres un mentiroso. En el nombre de Jesús te reprendo. Eso sí tiene poder para hacer retroceder el reino de las tinieblas. Eso sí es poderoso. Y si nuestro corazón está perfectamente enfocado y alineado con Dios, creyendo la verdad de Dios y obedecemos a Dios pese las circunstancias, eso es poderoso. Es poderoso. Y necesitamos aprender, hermanos, a vivir así. Había dicho que cuando el diablo nos susurra sus mentiras, nos hace creer la mentira y con eso poner resistencia. Nosotros ponemos resistencia contra la verdad de Dios. Cuando estamos creyendo las mentiras, nos refuerzan que Dios no es real o que Dios no está con nosotros. Y si eso lo estamos viviendo una y otra vez, entonces lo que pasa es que nos endurecemos contra Dios. Pero fíjate lo que hace la palabra de Dios cuando nuestros corazones están endurecidos. La que sigue, por favor.
En Jeremías 23:29 dice, ¿no es mi palabra como fuego? Dice Jehová. Y como martillo que quebranta la piedra. La palabra de Dios es como un martillo que quiebra y rompe la dureza de nuestro corazón, hermanos. Y es un fuego consumidor de todo aquello que es paja, que es mentira, que es falso. Las mentiras del diablo se queman cuando llega la palabra de Dios, hermanos. Así es que, pónmela otra vez la que sigue. Ponme otra vez esta imagen. Estas son mentiras que se han anidado en nuestro corazón. Y si no despertamos en una actitud contraria de guerra contra cada pensamiento, cada creencia que aquí está escrita, pero que algunas de ellas están escritas en nuestros corazones, porque nosotros las escribimos y con ello dijimos, yo creo esto. Estamos creyendo eso. Y te puedo asegurar que sobre cada línea de lo que aquí está escrito, hay una verdad de Dios a la cual está resistiendo. ¿Crees eso que te estoy diciendo? A ver, por ejemplo, voy a decir la mentira, ustedes díganme la verdad de la palabra de Dios. Soy débil ante la tentación. Díganme la verdad de Dios. Esta es la mentira. El débil dice fuerte soy con el poder del Señor. Es correcto. Ahí está la verdad. Entonces, que esto esté establecido en el corazón es una mentira. Y se ha convertido en una fortaleza porque no permite que la verdad de Dios penetre a este corazón y cambie. ¿Me explico? Otra mentira. A ver. Híjole, no los quiero meter en tanto problema, ¿verdad? Pero bueno, no soy importante. ¿Dónde está la verdad? Esa es la mentira. ¿Cuál es la verdad de la palabra de Dios? ¿Mandé? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aplica, perfecto. Somos la niña de sus ojos. Es correcto. Soy especial tesoro, soy la niña de sus ojos. ¿Sabes qué es la niña? ¿Qué es la niña, Xochitl? No, es una chiquilla, ¿eh? No. Es una parte del ojo. Una parte del ojo, correcto. Es exactamente, si tú ves el ojo, tú ves lo blanco y luego ves una bolita oscura. Pero en el centro de esa bolita oscura hay una bolita más pequeña. Esa es la niña. Ahora, médicamente hablando, todo esto oscuro que cubre la niña está en el centro, no alcanzamos a tocarla, pero sí alcanzamos a tocar la parte superficial de toda la bolita negra. Se llama córnea, la superficie. Pero todo esto es la pupila. Perdón, es el iris. Y la niña, la bolita del medio es la pupila. Esa es la que se hace chiquita o se hace grande, con la intención de permitir que penetre más cantidad de luz para que los objetos sean visibles. Cuando está oscuro, está más dilatada, está más grande, para que penetre más luz y podamos ver cuando ya se está metiendo el sol. O cuando es muy oscuro, en la noche, cuando caminamos en la noche, la pupila, la niña de los ojos, es grande, está dilatada. ¿Ok? Bueno, no es clase de anatomía, ni mucho menos. Pero lo que quiero decir, para poder entender por qué la palabra de Dios nos dice que somos la niña de sus ojos. Si nosotros nos cae una paja al ojo, ¿qué hacemos? Rápido, ¿verdad? Mira, hay estudios que demuestran la rapidez con la que todo el organismo responde ante una agresión al ojo. Imagínate que vamos en una pick-up, vamos en la parte de atrás. Cuando niños nos encantaba ir en las pick-ups atrás, que nos dé el aire. Y a mí me llegó a suceder, no sé a ustedes, pero hay veces que va uno ahí y ¡pum! Una basurita se mete al ojo.
Un zancudo, un animalito, un papel, una basura, lo que sea. Lo cierto es que estos estudios demuestran que la rapidez con la que reacciona todo el organismo, y esto es una respuesta cerebral, recibe la basura y antes de tocar la córnea, se activa un mecanismo de defensa que levanta una película membranosa y cubre toda la córnea para que la basura no alcance a tocar la córnea, porque la córnea no se puede lastimar, rasgar ni nada, porque luego nos va a quedar ahí un tallón, nos va a quedar una línea, porque el cristal está rayado. Pero hay tanta sensibilidad que vamos en el carro a la velocidad que vamos y llega la basura, nuestro ojo se defendió de tal manera que cubrió, ya estaba percibiendo la llegada de la basura y cubrió el ojo para que no se lastime la córnea. La basura queda ahí en el ojo y demás y nos estamos tallando, nos arde, nos duele, pero la córnea quedó intacta. Y si la córnea quedó intacta, mucho más la niña que está más detrás. Si hay tantos mecanismos reflejos para protegerse el ojo, Dios dice que tú y yo somos su niña del ojo, dándonos a entender que no va a permitir que ningún daño, ningún dardo del maligno nos llegue. Pero ¿qué sucede si nosotros creemos las mentiras del diablo? Nosotros que somos la niña del ojo de nuestro Dios, lo más preciado, nosotros lo inhabilitamos para que actúe en nosotros porque somos débiles en nuestra fe. Porque es por medio de la fe que todo esto opera. Y el que no cree, nada de esto opera en él. ¿Me explico? ¿Ves por qué es tan importante la fe? Pablo dijo que con la fe se vence a este mundo. Y cuando estaba por morir dijo, he peleado la buena batalla. ¿Cuál batalla? La de la fe. Porque en los tiempos de dificultad, en los tiempos cuando estamos tocando fondo, nuestra fe, ahí se demuestra si realmente es buena fe o no es buena fe. Debemos nuestra fe mantenerla siempre al 100, hermanos. Siempre. Permanecer creyendo lo que Dios ha dicho por nosotros. Jesús dijo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué entonces nos sentimos solos? Porque estamos creyendo y abrazando una mentira. Así es que si esa mentira está aquí o está allí, aquí en el corazón, allí en ustedes, si alguien siente que está solo, es mentira. Así es que borre la mentira y escriba la verdad. La palabra de Dios en Efesios 6, 10, 11, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Debes de entender algo, el diablo no va a venir a atacarte cuando estás fuerte. No es ni tonto, Va a venir cuando estés en el piso. Cuando todo te esté hablando y diciendo que Dios no está contigo, no que estaba contigo, mira. ¿Sí me explicó? Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Fíjate bien. Yo antes entendía este versículo que la palabra de Dios era más cortante que toda espada de 2 filos como para hacerme pedazos a mí. Yo así pensaba antes. Y no es así. La palabra de Dios es cortante contra todos los argumentos que son mentiras, que son engaño, que suplen el espacio, el lugar que Dios debe de ocupar. Y si esa palabra de Dios se mueve hacia un lado, corta. Deshace la integridad del engaño. Y si se mueve para otro lado, también corta, porque es de 2 filos. O sea, para donde se mueva, corta. No hay nada que resista al filo de Dios.
A mí no me despedaza. A mí me da herramientas para fortalecerme. Pero yo he de ver a la palabra de Dios como algo diferente. Muchos la vemos como un libro lleno de prohibiciones. Como un manual de puras restricciones. Uy, qué Dios tan aguado. No me deja disfrutar nada. Espérame, si no nos deja disfrutar esas cosas es porque nos perjudican. Lo que pasa es que no estamos entendiendo la verdad de Dios para nosotros. No estamos entendiendo su mensaje. La que sigue, por favor. Así es que, hermanos, mira, el enemigo no le teme a un creyente que se mantiene discutiendo contra Dios, que intenta por sí mismo salir adelante de sus problemas. El enemigo le teme a uno que sabe, que tiene experimentados los sentidos espirituales, que discierne las circunstancias, los pensamientos, las ideas. Y el enemigo teme a aquel cristiano que sabe discernir y que sabe rendirse delante de Dios. Le teme a aquel que piensa como él. Póngase de pie. Quiero que te lleves estas 3 verdades. Ya puesto de pie. La que sigue, por favor. 3 verdades para que recordemos. La que sigue. 1. Lo que pensamos revela a quién estamos escuchando. Hermanos, cada pensamiento que afirmamos dentro de nosotros es a la voz a la que le damos la autoridad. Y es bien importante entender, o nos acercamos a Dios o nos acercamos a la mentira. La número 2, lo que creemos determina lo que vemos. Mira, si nuestras creencias nacieron del dolor, vamos a ver la vida desde el miedo. Pero si nuestra vida, si nosotros, nuestra vida nace y se sustenta desde la verdad de Dios, entonces vamos a ver hacia el futuro, vamos a ver una vida de promesa, una vida de bendición, una vida de prosperidad. Y punto 3, solo la verdad de Cristo derriba lo que el enemigo construyó. Todo lo que ha dejado el engaño en nosotros, lo que hemos creído, solo la verdad de Cristo la destruye y también destruye todo lo que generó y causó dentro de nosotros. No hay ningún argumento humano, no hay ningún esfuerzo personal, ninguna terapia del alma, no hay nada, hermanos, que tenga el poder que tiene una mente rendida a la verdad de Dios, escrita en su palabra. Así es que necesitamos recuperar la autoridad que la palabra ha de tener en nosotros. Permitamos, hermanos, que nuestro Dios nos revele qué fortalezas aún siguen de pie en nuestras vidas. Y dejemos que con su verdad las destruya. Abramos nuestro corazón y digámosle, como en una ocasión le dijo David, escudriña mi corazón y ve si hay en mí camino de perversidad. Pero eso sucede no discutiendo con Dios, poniéndose al tú por tú con Él. Sucede cuando nos rendimos. Entonces en nuestro corazón tenemos la capacidad de rendirnos o de resistir a Dios. Cierra tus ojos. Pídele a Dios que esta palabra, esta verdad que hemos escuchado, no sea una palabra que solamente entre a nuestro oído y salga y se vaya y no deje absolutamente ningún beneficio en nosotros. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que esta verdad, esta palabra que nos has dado, supla en nuestra vida. Supla en nuestra vida todo lo que tú tienes para nosotros.
ha sido enviada para darnos libertad si la aceptamos, si la creemos, si la tomamos, si la recibimos en nuestro corazón. Es poderosa para darnos libertad. Te pido en el nombre de Jesús que esa libertad sea real para nosotros. Sea real para mí, sea real para cada uno de mis hermanos que estamos aquí. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Cumple tu propósito para el cual envías la palabra. Y te damos muchas gracias por todo. Porque eres nuestro Dios, somos tu especial tesoro, somos importantes para ti. En el nombre de Jesús, capacítanos más y más, Dios mío, para ser hábiles, para poder diferenciar entre los pensamientos que no vienen de ti, de aquellos que sí vienen de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Le damos un aplauso a Dios, hermanos.